Venga, eskerrik asko, graduazio ekitaldi honetara etortzeagatik. Muchas gracias por vuestra presencia en este acto de graduación. Arratsalde on guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Agur agintariok, Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako kampuseko errektore orde jauna, Agustin Erkizia, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako zuzendari jauna, Xavier Rostolaza, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako Eibarko ataleko koordinatzaile jauna, Patxi Alkorta, Eibarko Udalako alkate jauna, Jon Iraola, Tekniker Ikerkuntza Zentroko zuzendari orde nagusi anderea, Ana Arantzabe, Agurre eskola honetan gradua eskuratu duten ikasleen guraso, zenitarteko eta lagunok, gure ongi etorri beroena jaso ezazue. Eta batik bat, azkenengo ikasturte honetan, energia berriztagarrien ingeniaritzako graduko ikasketak amaitu dituzten ikaslei ongi etorria eta zorionak eman nahi dizkizuegu. Distinguidas autoridades, invitados, padres y madres, familiares y amistades de los nuevos egresados y egresadas de esta Escuela de Ingeniería. Recibid nuestra más cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación, en especial al alumnado que este último año ha finalizado los estudios del grado en Ingeniería de Energías Renovables, es decir, nuestra 9ª promoción. A todos y a todas queremos daros nuestra más calurosa bienvenida y felicitación. Ongi etorri bero bat zuei egresatuok. Jarraian, ekitaldi akademiko honi hasiera emango diogu, eta horretarako Patxi Alkorta, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako Eibarko ataleko koordinatzaile jaunak izango du hitza. A continuación daremos comienzo a este acto académico y para ello Patxi Alkorta, el señor coordinador de la sección de Eibar de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, dirá unas palabras. Eskerrik asko, chico. Bueno, arratsalde on denori, buenas tardes a todas y a todos. Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako kampuseko errektore orde jauna, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako gure zuzendari jauna, Eibarko alkate jauna, Tekniker Ikerketa Zentruko zuzendari orde nagusi anderea, DBGESA Garapen Agentziako zuzendari jauna, Zentro Stirling Kooperatiba Zentruko zuzendari jauna, eta Klimazon Eibarren arduradun nagusi jauna. Energia berriztagarrien ingeniaritzako gradua eskuratu duzuen ikasle guzti hori eta zuen gurasoei. A todas y a todos los alumnos que habéis obtenido el grado en Ingeniería de Energías Renovables y a sus madres y padres. Al fin ha llegado este día tan esperado, el día de vuestra graduación, la de la 9ª promoción. Nuestra más sincera enhorabuena a todas y a todos por haber obtenido este título y también, como no, a vuestras madres y padres. Azkenean iritsi da hainbeste itxarondoko egun hau, zuen graduazioko eguna, 9. promozioarena. Zorionik beroenak ematen dizkizuegu, guztioi titulua lortzearen eta baita ere, nola ez, zuen gurasoi ere. Azken urte hauetan, gure eskolan izan dituzuen bizipen askoren testigu izan gara. Hain urruti geratzen diren hasierako egunetatik hasita, non nerabeak zineten, praktikamente, azken urte hontaraino, ezta? Non jada pertsona helduak zareten. Momentu estuak eta nervioak izan dituzuen arren, nik esango nuke gure artean izan duzuen egonaldia oso zoriontsua izan dela. Eta horrek bizitza ematen dio eskolari. Zoriontasuna. Eta hori garrantzitsua da guretzako. Ziur nago, gauza asko irakatsi dizuegula guk zuei, batez ere irakas gehiei buruzkoak, ezta? Baina jakin ezazue, guk ere zuengandik ikasi ditugula gauzak. Eta horrek pertsona mailan aberastu egiten gaitu denok. Orain bazoazte, baina bizita gaitzazue nahi duzuenean. Estos últimos años hemos sido testigos de muchas de las vivencias que habéis tenido en nuestra escuela, empezando por aquellos primeros días que tan lejos quedan y erais prácticamente adolescentes, hasta este último año, donde ya sois personas adultas. Aunque habéis tenido momentos de nervios y de agobios, yo diría que en general vuestra estancia aquí ha sido feliz
de algunas personas más feliz todavía. Estoy seguro de que os hemos enseñado muchas cosas, sobre todo las relacionadas con las asignaturas, pero quiero que sepáis que nosotros también hemos aprendido de vosotras y de vosotros. Y ello nos enriquece como personas a todos, al profesorado, al PAS, etc. Ahora os vais, pero podéis visitarnos cuando queráis. Momentu hau aprobetxatzen dut gure lankidea gomentzeko, Carlos Rodríguez de la Caña eta Jose Antonio Kortajarena Etxeberria irakasleak. Gure eskolan 25 urte betetzearren. Benetan eskerrak ematen dizuegu gure eskolari egindako ekarpen guztiengatik eta baita ere eman diguzuen momentu on guzti horiengatik. Jarraitu horrela beste urte askotan. También quiero aprovechar este momento para homenajear a nuestros compañeros con los que tantos momentos entrañables hemos compartido durante estos años y que se nos han jubilado este mismo curso, el curso pasado. Son la jefa de negociado, la secretaria Teresa Cañivano Conejo y el profesor José Ignacio San Martín. Les agradecemos los 42 años, que se dice fácil, que han dedicado a nuestra comunidad educativa con esa entrega. Y les deseamos una feliz nueva vida. Entonces esperamos que nos visitéis y que nos sigáis invitando a los cafés. Gure eskerrik beroneak ere eman nahi dizkizuegu Eibarko udalari, DBGSari, Teknikerrei, Centro Stirling eta Klimazon arduradunari. Vale? Jon Iraola, Juan Ángel Balbás, Cristina Zumeta, Javier Olaizola, Javier Ranceta, Gustavo García eta Alfredo Bezos. Vale. Zuen lankidetza oso garrantzitsua da guretzat eta alderantziz ere horrela dela esan dezaket. Siempre nos habéis recibido con la puerta abierta y nuestra puerta también está abierta, siempre para vosotros. Estamos preparando el itinerario dual del grado en Ingeniería de Energías Renovables y ya hemos empezado este mismo curso, el 2023-24, a ponerlo en marcha con el Centro Tecnológico de Investigación Tekniker. Una experiencia piloto del itinerario dual para 5 alumnos, mientras la memoria oficial pasa todos los trámites legales necesarios. Esperamos ponerlo en marcha de forma oficial a partir del curso que viene, el 2024-25, con otras 3 empresas más, además de Tekniker. Agradecemos mucho a Tekniker y a esas alumnas y alumnos por hacer posible este inicio del proyecto. Eskerrik asko. Y ahora vuelvo ya con vosotros otra vez. Esperamos, o espero, que la buena suerte esté siempre de vuestro lado, o al menos muchas veces en vuestras vidas, pero lo que realmente es importante es tener ilusión, el impulso, la motivación por hacer las cosas, las ganas de trabajar. A veces es difícil porque las cosas no salen ni a la primera ni a la segunda, pero no hay que echar la toalla. Hay que ver dónde está el error e intentarlo de nuevo, si es que merece la pena. Por eso es importante tener la motivación, para no quedarnos atrás. Todo apunta a que las energías renovables son cada vez más necesarias y yo diría que ya se están convirtiendo en imprescindibles. Habéis conseguido graduaros en una ingeniería que tiene mucho futuro y en ese sentido se prevé, ya están surgiendo nuevos retos y nuevas oportunidades. Pero también es importante vivir, ¿no? No solamente es trabajar y estudiar. Entonces hay que disfrutar también de la vida. Entonces hoy es un día para disfrutar. Hoy es el día de vuestra graduación y os deseamos que lo disfrutéis también. Desde aquí os deseamos lo mejor. Zorionak eta eskerrik asko denori. Ondo segi. Eskerrik asko, Patxi. Orain, Xabier Rostolaza, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako zuzendari jaunak hitza hartuko du. Ahora intervendrá Xabier Rostolaza, señor director de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa. Kaixo, atzaldeon guztioi, entzuten diazue? Bai, bueno.
Gipuzkoako kampuseko errektoreorde jauna, Eibarko alkate jauna, Eibarko ataleko koordinatzailea, eskolako lankideak, agintari eta gonbidatuak, guraso eta lagunak, nire agurri beroena zuentzat. Gracias a todos y a todas por vuestra presencia en este acto tan querido para la escuela. Eta batez ere zorionak Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan titulua eskuratu duzuen 2022-23 ikasle guztioi. Sobre todo, felicidades a quienes en este día sois protagonistas por haber finalizado vuestros estudios en el curso 2022-23. Gaurkoa ospakizun egun handi bat da guztiontzat. Urte hauetan lanian gogor aritu ondoren zuen eguna da gaur. Egindako guztia gogoratu eta beraien ordaina jasotzen dezuelako. Ikasgai batzuk, beste batzuk, baina gustukoagoak izan dituzue. Beste batzuk aldiz, zailagoak. Proiektu desberdin askotan lan egiteko aukera eduki duzue eta atzerantz begiratzen badezue, txunditzekoa da zenbat gauza berri ikasteko aukera eduki duzuen urte hauetan. Seguro nago, betirako izango diren adiskidetasunak sortu dituzuela denbora honetan. Eta ez inolaz ahaztu, zuen graduak, zuen lanaren jakina ondorio izateaz gain, zuen babesle izan diran familia eta lagunei esker izan direla. Zorionak bada guztioi. Como ya estaréis comprobando, la finalización de una titulación universitaria marca el inicio de una nueva etapa en vuestras vidas. Y por ello es también un momento de pensamientos y sentimientos encontrados. Los mayores también lo vivimos en su momento. Por un lado, alegría por dejar la escuela y por otro, cierta incertidumbre sobre el encaje profesional que tendréis. Si me permitís un consejo, que ello no os quite el sueño. Las empresas y entidades que acogen a vuestras compañeras y compañeros de otras promociones nos aseguran que vuestra formación es sólida y vuestro desempeño laboral excelente. Eso sí, sed valientes día a día. Id tomando decisiones, aceptando retos, y así iréis, paso a paso, poco a poco, conformando vuestra vida profesional y personal. Vosotros y vosotras bien sabéis, y además mejor que nadie, que vivimos en una sociedad absolutamente ligada a la energía. En Europa nos enfrentamos en la actualidad a un cambio climático cada vez más presente, unido a una crisis geopolítica y de seguridad energética. Las conclusiones del grupo de expertos sobre el cambio climático señalan claramente que a nivel mundial necesitamos una decidida eliminación de los combustibles fósiles para eliminar el incremento de temperatura a un valor por debajo del 1,5 grados. Pues bien, solo una expansión y una aceleración enormes de las energías renovables impulsarán la transición ecológica y reducirán los precios a largo plazo. La apuesta debe ser tan decidida a nivel estatal como para duplicar la penetración en las energías renovables en tan solo unos pocos años. Incluso tenemos la capacidad de hacerlo a nivel mundial y ojalá nos decidamos a hacerlo y lleguemos a un 45% para el año 2030, incluso un 90% para el 2050. Su despliegue a gran escala necesita un sistema eléctrico inteligente y flexible, que apueste por la interconectividad, el almacenamiento masivo de energía, la respuesta a la demanda y su gestión a través de la digitalización. En todos estos ámbitos se necesita la ayuda, el talento de todos vosotros y de todas vosotras. En este punto no puedo dejar de lado la inteligencia artificial regenerativa, tan en boga en los últimos meses, Juan Ángel. He aprovechado para preguntárselo a 2 plataformas independientes y según ellas mismas, abro comillas, la inteligencia artificial regenerativa tiene el potencial de desempeñar un papel importante en la transición energética. Cierro comillas. Ambas plataformas difieren en los desafíos a los que tiene que hacer frente, pero ambas coinciden en la gran necesidad de personas formadas en ingeniería de la energía, es decir, vosotras y vosotros, para esta transición.
Sed conscientes del valor determinante de la base teórica y la formación práctica de que disponéis, que sabéis que os ha costado muchas horas de estudio. Como a estas alturas bien sabéis, la formación no se improvisa y a partir de ella os tocará liderar tomas de decisión, poniendo en duda el modo de hacer las cosas y huyendo del siempre se ha hecho así. Sed curiosas, sed curiosos, prestad atención a los saltos tecnológicos que os toquen vivir y no perdáis oportunidad de aprender a lo largo de la vida. Todos y todas habéis tenido la suerte de haber estudiado en la escuela de Eibar, una escuela que logra que sus estudiantes hagan piña entre sí. Con independencia de los años que hayan pasado desde su graduación, es llamativo ver el buen ambiente que hay entre quienes compartieron sus años de estudio en la escuela. Entre tantos testimonios, me viene especialmente a la cabeza el cariño con que el director de la Escuela de Industriales de Salamanca me hablaba de sus años en Eibar. Y me parece que es una absoluta gozada que hablen así también de tu escuela. Que este sentimiento de pertenencia os acompañe siempre. Sois parte de la escuela y seguiréis siempre formando parte de ella. Bueno, gehiago luzatu gabe, urte hauetan eskola hain zuena izan den bezala, etorkizunean ere horrelaxe izaten jarraitu dezala. Badakizuen non gauden, eta jakin eskolaren aldetik edozein gauza behar izanez gero, ateak beti zabalik edukiko dituzuela. Zorionak denoi eta mila esker. Mila esker, Xabier. Jarraian, Jon Iraola, Eibarko Udalako alkate jaunak hitza hartuko du. A continuación, intervendrá Jon Iraola, el señor alcalde del Ayuntamiento de Eibar. Bueno, agintari, ordezkari, ikasle, guraso eta lagun guztioi arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrik asko ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. Plazer bat da gaur hemen zuekin egotea, eskarrak alde batetik eta zorionak bestaldetik. Gaur ekitaldi honekin etapa eder bat bukatzen duzue, etapa ederra bai, baina gogorra baita ere. Azken urte hauetan lan mordua egin duzue eta hemen egotea da zuen saria, zorionak. La graduación es un hito muy significativo en el viaje educativo de cada uno de vosotros y de vosotras. Representa, estoy seguro, que años de sacrificio, años de dedicación, de esfuerzo, así como el compromiso continuo con la búsqueda del conocimiento y de la excelencia. Por tanto, hoy no solamente celebramos vuestro logro académico, celebráis vuestro logro académico, sino también la contribución a un futuro sostenible y del mundo en general. Las energías renovables son de vital importancia en la actualidad. A medida que enfrentamos desafíos ambientales globales como el cambio climático y la escasez de recursos naturales, vuestra elección de estudiar y de graduaros en este campo es un testimonio de vuestra visión y de compromiso con un mundo mejor. Quería destacar, por ejemplo, una excelente noticia. El pasado día 16 de mayo, nuestro país llegó a generar durante unas horas el 100% de nuestra energía con tecnología verde. Y además, los inversores en energías renovables miran a España antes que a ningún otro país porque estamos posicionados en la vanguardia y somos referencia en la comercialización de energía limpia. Así que contar con la Escuela de Ingeniería en Eibar, con una Escuela de Ingeniería en Eibar y participar en un acto de graduación como este es un auténtico honor y un placer para mí. Eibar es el kilómetro cero para la formación de jóvenes como vosotros y como vosotras que a partir de hoy vais a tener que enfrentaros al importante y complejo reto de implementar y de fortalecer el sector de las energías renovables. Azken urteotan, energia berriztagarrien teknologian izandako aurrerapen nabarmenen lekuko izan gara, eguzki energia, energia eolikoa, bioenergia edo eta energia hidroelektrikoa. Zuek graduatu zaretenez ondo prestatuta zaudete ahalegin horiek gidatzeko eta ingurumena errespetatuko duen gizarte jasangarriago baterako trantsizioan laguntzeko. A medida que avanzamos hacia un futuro donde la sostenibilidad y la conservación son cruciales, vuestros conocimientos y vuestras habilidades serán fundamentales también para impulsar la innovación y crear soluciones energéticas eficaces y limpias.
Como alcalde, confío en que desempeñaréis un papel sobresaliente en la definición de políticas, en la investigación y en la implementación de proyectos que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos de energía renovable y de reducción de emisiones. En este sentido, hace 2 días, como decía, un par de días, vi o pude leer que una de las meteorólogas de Radio Televisión Española publicaba en sus redes sociales las temperaturas para este fin de semana y para el próximo lunes, que me imagino que también lo habréis podido ver en televisión y ya lo estaban anunciando, ¿no? Os lo puedo resumir muy brevemente: muchísimo calor, temperaturas propias del mes de agosto para empezar el mes de octubre. Hasta hace poco, cuando se daban estas temperaturas entre septiembre u octubre, lo llamábamos el veranillo de San Miguel, y todos y todas estábamos encantados, encantadas, ¿no?, con el veranillo. Pero después de haber soportado el tercer verano más cálido de nuestra historia este año y la temperatura del mar más alta de la historia, creo que estamos ya en el momento de decir que eso del veranillo de San Miguel no existe y que lo que en realidad tenemos es un verano cada vez más largo y más cálido. Así que, como alcalde de Eibar y por lo tanto responsable político, me veo también en la responsabilidad de responder a aquellas personas de este país que se atreven a usar el término de dictadura del activismo o proponen ideas absurdas cuando se habla sobre el cambio climático. En esta crisis climática que vivimos, vosotros y vosotras vais a ser pieza clave para sustituir los combustibles fósiles por energías limpias. Baina ez dezagun gutxietsi honek dakarren erronka. Etorkizun iraunkorrago baterako bidea ez da erraza. Oztopoei eta erronkei aurre egin beharko diezue zuen ibilbidean zehar, baina animorik ez galtzeko eskatzen dizuet. Etorkizun berdeago baten itxaropena zarete eta zuen erabakitasunean dago aurkitzen duzuen edozein ezbehar gainditzekoakoa. A medida que celebramos vuestros logros académicos hoy, también os animo a recordar la responsabilidad que tenéis hacia la sociedad y hacia el planeta. Cada decisión que toméis y cada acción que emprendáis pueden tener un impacto duradero en nuestro entorno. Os insto a ser líderes ejemplares en la concienciación sobre la importancia de las energías renovables. Eibarko udalaren aldetik jakin ezazue gurekin kontatu dezakezuela ingurumen garbi baten aldeko apustua egiten duen erakunde bezala. Energia berriztagarriak eta iraunkorrak erabiltzeko lan egiten dugu, herritarrak ohitura jasangarriak hartzearen garrantziaz kontzientziatzen saiatzen jarraituko dugu, eta herritarren, enpresa pribatuen eta sektore publikoaren artean lan egiten jarraituko dugu. En conclusión, estáis en una posición única para liderar el cambio hacia un mundo más limpio y sostenible. Vuestros conocimientos, habilidades y pasión son los ingredientes necesarios para un futuro más brillante y más esperanzador. Horregatik, egia da, gaur zuen graduazioa dela eta garrantzitsuena zoriontzea eta ospatzea dela, bainoski. Baina, nik alkate moduan bai, zorionduko dizuet, baina nahiago dut eskerrak ematea. Eskerrik asko benetan, gradu hau aukeratzeagatik. Eskerrik asko energia berriztagarrien alde lan egiteagatik. Zorionak. Eskerrik asko, Jon. Ondoren, Tekniker ikerkuntza zentroko zuzendari orde nagusia, Ana Aranzabe andereak hitza hartuko du. A continuación, intervendrá Ana Aranzabe, señora subdirectora general del Centro de Investigación Tekniker. Arratsalde on denori. Lehen eta behin, eskerrak eman nahi ditut Eibar Ingeniaritza Eskolari gonbidapenagatik, hemen zurekin egoteagatik. Benetan oso pozik nago. Buenas tardes a todos, autoridades. Lo que he dicho, lo primero de todo, pues estoy muy feliz de estar aquí. Creo que es un día, he traído aquí escrito, pero creo que voy a andar ahí un poco a mi aire. La verdad es que es un placer estar aquí porque creo que es un día muy especial, la ceremonia de la graduación, ¿no? Porque al final acabáis una etapa de formación, estáis formando, pasa una etapa y empezáis una nueva. Y es una etapa muy importante porque lo que vais a hacer es lo que habéis aprendido, lo que os habéis formado, pasarlo a la sociedad, transferirlo a la sociedad, que es muy importante, para eso estudiamos también, ¿no? Para transferirlo y dar valor a esa sociedad. Lo podéis hacer de muchas maneras, en la propia universidad, en una empresa, en un centro como el nuestro. El caso es que os habéis formado en una etapa y ahora empezáis una nueva maravillosa, que es transferir lo que habéis aprendido. Y creo que es muy importante. Por eso me encanta estar aquí, porque creo que es un día muy especial y quiero que lo disfrutéis de alguna manera. Os diría 3 cosas, ¿no? La primera creo que ya la han comentado todos, que es el tema de... Estamos en un reto importante a nivel global mundial, que
que es la transición energética. Es algo serio y resulta que vosotros tenéis la formación que se necesita para poder llevar a cabo eso con nuestro granito de arena, poquito a poquito. O sea, que sois especiales en este momento, porque es un reto que realmente es grave a nivel global. Por lo tanto, es una cosa muy importante. El segundo punto es la ilusión. Yo creo que cuando uno termina, muchas veces piensa, pues, en miedo, ¿qué voy a hacer? No sé. Es una etapa ilusionante y tenéis que vivirla como tal. No perdáis la ilusión, igual tenéis trabas, algún problema, pero mantened esa ilusión porque es una etapa preciosa la que empezáis también. Y luego una tercera, que me parece muy importante, es que nunca olvidéis quién os ha formado, con quién habéis aprendido. Es muy importante de verdad, y te das cuenta cuando eres más mayor, ¿no? Empiezas desde niño a aprender, empiezas con la familia, madres, padres, amigos, el colegio, la universidad, y es importante no olvidar nunca y ser agradecido quién te ha enseñado, quién te ha hecho ser como eres y quién te ha hecho y que te permite luego ejercer una profesión de alguna manera, ¿no? Es muy importante. Más que nada, esto es lo que quería transmitiros. Quiero dar las gracias también a la escuela, porque ahora tenemos un reto nuevo, lo comentaba antes Patxi Alcorta. El reto es que vamos a hacer la formación dual. Espero desde Techniker pues realmente poder aportaros ese conocimiento, también ayudaros a formaros a los nuevos en esta etapa dual. Para nosotros es un reto muy ilusionante. Y lo dicho, por resumir, disfrutar de este día. Enhorabuena, porque llegar hasta aquí tiene su recorrido y su mérito, a vosotros y a vuestras familias, que todo el mundo lo llevamos un poco todo, es la realidad, y luego desearos mucha suerte y mucha ilusión, de verdad. Y acordaros de los que os forman, que es muy importante. Es que ricasco. Ja, eskerana. Orain, Javier Aranzeta jaunak hitz egingo du, duela hilabete eskaz arte, Zentro Stirling Ikerketa eta Garapenerako Enpresa Unitatearen zuzendari nagusia izan denak. A continuación, interviene el señor Javier Aranzeta, el que hasta apenas hace un mes ha sido el director general de la Unidad Empresarial de Investigación y Desarrollo Centro Stirling. Arratsaldeon, autoridades, profesores, alumnos, amigos. De verdad que para este Ibarres es un honor y un placer venir a esta entrega de diploma de una especialidad que es absolutamente clave en todo el porvenir. Efectivamente, como ya algunos de mis antecesores han recalcado, ser de los últimos en hablar tiene el problema de que te han pisado ya muchas de las cosas interesantes que hay que decir, pero bueno, te permite ahondar en otras, ¿no? Efectivamente, el mundo que tenemos delante o es con energías renovables o no vamos a poder seguir adelante. En estos años os habéis dado cuenta de que cuando habéis empezado en esta universidad y cuando habéis terminado, la cantidad de cosas que habéis aprendido es espectacular. Es mucho y, sin embargo, es muy poco. El año pasado decía, ¿habéis aprendido algo en matemáticas? Poquito. ¿Habéis aprendido algo de física? Pero habéis superado muchas cosas y lo que habéis aprendido sobre todo es a aprender. Porque las energías renovables que tenemos hoy delante son las que son, pero el mundo de las energías renovables no está más que empezando. El vector hidrógeno estamos oyendo hablar, pero no hay nada. El día de mañana vendrá la energía de fusión y en el medio van a aparecer otras muchas cosas. No estaremos preparados con las legislaciones vigentes, no estaremos preparados con los profesionales vigentes, no estaremos preparados políticamente. Hay muchos retos que os los vais a encontrar de frente. El mundo de las energías renovables, el mundo de la energía, el mundo va a tener preguntas. Y como alguno de los anteriores ha comentado, ser vosotros la respuesta. Asumir el reto, asumir el cambio, que se diga, sois unos profesionales. Hasta ahora habéis estado formándoos como profesionales, ¿vale? Es una etapa ilusionante. Hoy tenemos que celebrarlo. Pero a partir de ahora tenéis que ser profesionales en formación continua. Lo que nos viene encima no os lo han podido enseñar ahora porque no se sabe, pero es que va a venir mañana, pasado, al otro. Y por ser breve, yo os diría que un buen profesional es aquel que asume los retos, que no pasa la bola, que no este problema que lo haga otro, no, asume los retos. Y un buen profesional tiene tres cosas que creo que son muy importantes. Y lo vais a entender perfectamente. La primera cosa, un buen profesional no va a tener nunca falta de trabajo.
bien si lo asume él, si genera su propia empresa, o bien si es un contratado por cuenta ajena, nunca le va a faltar trabajo. Segundo, un buen profesional va a poder conseguir un salario por encima de la media de su sector, que no os quepa ninguna duda. Todos aquellos pagamos un poquito más por un servicio, por un producto que sabemos que es bueno, que sabemos que es un poco mejor. ¿Es más caro? Sí, pero lo pago porque lo merece la pena, porque es un profesional. Y tercero, estamos en redes sociales, tal, con los likes, los me gustas. No hay like, no hay me gusta más importante que el que nuestra comunidad de alrededor, nuestra comunidad profesional, nuestra comunidad, cuando nos mira a nosotros, digan, ese es un buen profesional. ¿Tienes un problema? Este te lo va a resolver. Este es honrado, este es sabio, este sabe de lo que está hablando. Decíamos que las leyes, las tecnologías van a ir evolucionando. Mantenerse al día de eso es un esfuerzo. Los buenos profesionales lo van a hacer. Vosotros lo vais a hacer. Habéis tenido una formación y sobre todo un ejemplo de los profesores que habéis tenido por aquí, entusiastas, implicados con el resultado, con la transferencia de información, de formación, que espero que sea un ejemplo más allá de lo que son la mera acumulación de conocimientos técnicos. Ese ejemplo de profesional, de personal. No va a faltar trabajo, un salario por encima de la media y no hay like como el que nos van a dar nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestra sociedad. Y con eso la vida no puede más que ir a mejor. Aparte de las dificultades que nos vamos a tener, pero a mejor, y sobre todo a mejor que otros. O sea que suerte y adelante con ello. Mila esker. Muchas gracias, Javier, por tus palabras y sobre todo, bueno, por todo lo aportado a esta escuela durante estos años. Y bueno, nuestra más calurosa bienvenida a Javier Olaizola, que esperemos pues, bueno, seguir este camino tan fructífero que empezamos ya hace casi más de 2 años. Gracias. Orain, jarraian, graduatuen ordezkariak parte hartuko du. A continuación, interviene el representante de los graduados, Lucas Estrada. Bueno, esto va a ser un poco más informal, ¿eh? Aviso. Vale. No estoy acostumbrado tampoco. A ver, bueno, hola, buenas tardes. Arratsaldeon. Lo primero, agradecer a toda la gente que se ha esforzado en el día de hoy para organizar esta graduación. También agradecer a toda la gente que ha venido hasta aquí, tanto alumnos como familiares, amigos, el cuerpo docente y todas las autoridades. Bueno, venía a pronunciar un breve discurso en tono alegre. No queremos tampoco ver ninguna lagrimilla ni aburrir a nadie. Eso, y en nombre de la 9ª promoción de graduados y graduadas en Ingeniería de Energías Renovables. Bueno, día de emociones hoy. Llegamos al final del túnel, ese que se veía tan lejos que parecía que no llegaba, pues es hoy. Un día triste, de despedida, no cabe duda. Hoy nos vamos de Eibar, nuestra segunda casa, la que nos acogió con las manos abiertas. Agradecer por ello a todos los ibarreses y a todas las ibarresas, pero también a todos los durangueses, duranguesas, tolosanos, tolosanas, bilbaínos y bilbaínas y una larga lista más de pueblos, porque no nos faltó ninguna fiesta por ir. Al final la universidad se pasa bien, aunque... Bueno, también agradecer al cuerpo docente, ya que han hecho que esto sea más que una simple universidad, por su profesionalidad, pero sobre todo por su cercanía. También agradecer a nuestras familias y a la universidad por habernos dado esta oportunidad. Eso también hay que decir que no todo ha sido fiesta, también nos hemos esforzado mucho por graduarnos el día de hoy, enhorabuena a todos. Y también darle enhorabuena a todos los compañeros que empezaron con nosotros y que por diversas circunstancias siguen otro año aquí. Solo agradecerles haber sido nuestros compañeros y compañeras, pero sobre todo amigos y amigas. Y pues solo darles ánimos y decirles que disfruten de Eibar un poco más. También hacer una mención especial a 2 personas que se han jubilado recientemente, a Juan, el antiguo director de la residencia, y a José Ignacio, mejor conocido como JI, por haber sido ambos una especie de padres para todos nosotros, uno dentro y otro fuera de la universidad, aunque no nos cabe duda que el centro queda en buenas manos. Sinceramente, la única cosa mala que se me ocurre de esta universidad
es subir hasta la 6ª planta, con el corazón en la boca, los nervios a flor de piel, para un examen. Eso se hacía más duro que las clases magistrales del lunes por parte de... No, es broma, ¿no? Y nada más que decir, esto no es un adiós, sino un hasta luego, porque a San Juanes vamos a volver fijo. Y eso, eskerrik asko y muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Orain, 2022-2023 ikasturtean, energia berriztagarrien jeneritzako graduatutakoei diplomak banatuko zaizkie. Ahora se procederá al reparto de diplomas a los graduados en Ingeniería de Energías Renovables durante el curso 2022-2023. Bueno, hitzak, izenak esaten dituan heinean, Igo. Aritza Barzuza Azpitarte, Iart Alberdi, Iker Aldasoro, Eneko Alonso, Maialen Álvarez. Irati Amatriain, Ana Paula, Aitor Artaraz, Irene Artaraz, Irache Cantero. Ibai Casares, Jon Delgado, Lorea Echauri, Sara Entenza, Lucas Estrada. Martín Echevarría, Asier Fernández, Iñigo Florido, Juncal Fuentevilla, Víctor Ganuza. Yelena García, Oyar García, Naroa Guraya, Leire Hernández y Jaime Herrán. Iván Jiménez, Mateo Lacunza, Aitzol Lasa, Xavier López y Azucena Morala. Daniel Morejón, Julen Murúa, Irene Navarro, Olaya Neverán, Irene Ormazábal. Raquel Riera, Enar Rodríguez, Eder Ruiz de Baluguera, José Salado y Anne San Martín.
Asier San Millán, Erlantz Sanchoyerto, Ibai Serrano, Miquele Tolosa, Garasi Chertudi. Vamos a por la última tanda. Uxue Chertudi, Ekaitz Urquiza, Julen Urrutia y Naroa Zabalegui. Halaber, sorionak eman nahi dizkiegu 9. promozio honetako 2 espediente akademiko onenak lortu dituzten ikasleei. También nos gustaría felicitar a los alumnos que han obtenido los 2 mejores expedientes académicos de esta 9ª promoción, José Salado de Rivas e Itxaso Sánchez Encinas. Gure sorionik beroenak zurentzat. Eskolako zuzendaritzatik, gure eskolan 25 urte bete dituzten irakasleei gure eskerrik beroenak emateko aprobetxatu nahi dugu ere. Como ha mencionado antes Patxi, entre las personas que han cumplido 25 años en la escuela se encuentran Carlos Rodríguez y Josean Kortajarena. Agradecemos la motivación que nos han brindado, su dedicación incansable y su admirable conducta, lo cual ha contribuido significativamente a promover un entorno laboral excepcional. Por ello, nos gustaría haceros la entrega de un obsequio. Así que, Carlos y Josean, si sois tan amables de subir al estrado, por favor. También lo ha mencionado antes Patxi, pero desde la dirección de la escuela queremos aprovechar también para mostrar nuestro más sincero agradecimiento al personal de Administración y Servicios y al profesorado que recientemente se ha jubilado. Querida Teresa Cañivano y José Ignacio San Martín, en este momento de despedida y gratitud queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por vuestra inigualable dedicación y contribuciones al ámbito universitario durante todos estos años. Vuestra labor ha dejado una huella imborrable en nuestra institución y en la vida de todos aquellos y aquellas a quienes habéis guiado, enseñado y apoyado. Finalizando el acto, os haremos una entrega de un pequeño obsequio, pero de todas formas, si alguno de vosotros ahora quisiera decir unas palabras, serán bienvenidas. Bueno. Arratsalde-on guztiori. Buenas tardes, autoridades, alumnos y alumnas, invitados e invitadas, familiares y amigos. Bueno, en primer lugar, de parte de Teresa Cañivano, Josean Kortajarena y Carlos Rodríguez, queremos agradecer a la dirección de la escuela que se hayan acordado de nosotros y que nos hayan tenido en cuenta a la hora de reconocer la labor que hemos hecho aquí en la escuela. La verdad es que ha sido un placer, Ha sido un placer.
Pero este acto, los importantes sois vosotras, las graduadas y los graduados, y aquellas personas que han participado en vuestra formación, aparte del personal, todas aquellas personas que os han apoyado, es decir, los familiares, los amigos, en fin. Yo estoy convencido de que vais a tener un futuro brillante, y cuando digo esas palabras de futuro brillante me amparo en dos aspectos fundamentales. Tenéis una sólida formación académica, vamos, que conozco toda la trayectoria vuestra, ya sabéis que he tenido contacto con casi todos vosotros, y aparte de eso tenéis una elevada cualidad humana. Es decir, me ha gustado mucho pues, la empatía, la cercanía, el grado de compromiso, la gratitud. Para mí la gratitud es una actitud fundamental. Antes lo comentaba justo Ana Aranzabe, yo también creo mucho en ella. De bien nacidos es ser agradecidos, ¿no? Y agradecidos a todas aquellas personas que nos han reportado tanto en esa trayectoria. Yo, desde luego, os estoy muy agradecido a todo el personal, a todo el alumnado. Es que han sido, por ejemplo, en el caso de José Cortajarena y Carlos Rodríguez, 25 años, y en el caso de Teresa y mío, pues 42 años que hemos disfrutado y un montón, además. Hemos sido muy felices. La verdad es que alguien de esta escuela, es muy difícil encontrar a alguien que hable mal de la escuela, porque es que nosotros somos los que mejor conocemos a todos vosotros y vosotras y a todas las instituciones, ¿no? En ese caso. Por eso os decía que, independientemente, vuestro futuro estará acertado, además, tanto si os dedicáis, os insertáis en el mundo laboral, como si emprendéis los másteres de investigación, de docencia, como es el CAP, o los títulos pues, de intensificación en las áreas tecnológicas. Bueno, yo lo que os digo es que estoy muy agradecido porque en estos 42 años vosotros pertenecéis a esta pequeña parte de la historia de la escuela, pero me habéis reportado estoy muy agradecido por vuestro comportamiento. Luego también quiero que os deis cuenta de que a partir de ahora ingresáis en esta gran familia que somos los antiguos alumnos de la Escuela de Eibar. Antes el director de la escuela lo mencionaba, el director de la Escuela de Ingenieros de Salamanca, efectivamente. Yo os voy a decir, con las 41 promociones que os han precedido, mantengo un contacto bastante estrecho, ¿no? Quizás por mi forma de ser. Y desde luego, pues la gente me habla con gratitud del centro y tiene unos excelentes recuerdos. Bueno, pues me gustaría que también así fuera en vuestro caso. Lo que sí me gustaría más es que nos recordarais con cariño, con el inmenso cariño que nosotros os vamos a recordar a todos y todas de cada uno de vosotros y vosotras, ¿no? Bueno, había un amigo nuestro, Chema Cornaco, director de las residencias, que decía que en época de melones, cortos los sermones. Os deseo una excelente jornada de graduación. Ha sido un placer conoceros. Muchas gracias por vuestra atención, un fuerte abrazo. Eskerrik asko zure arretagatik, besarkada handi bat denori. Bai. Gracias por tus palabras, José Ignacio. Orain, dantza eta musika ikuskizun batez disfrutatzeko aukera izango dugu, Josu Urrutia eta Aitzol Garitaonaindiaren eskutik. Ahora tendremos el gusto de disfrutar de un espectáculo de danza y música de la mano de Josu Urrutia y Aitzol Garitaonaindia.
Mila esker, Josu eta Itzol. Orain, ia ekitaldiarekin amaitzeko, Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako kampuseko errektore ordea, Agustín Erkiziak, izango du hitza. Ahora tendrá la palabra el señor vicerrector del campus de Guipúzcoa de la Universidad del País Vasco. Agustín Erkizia. Eibarko alkate jauna, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako zuzendari jauna, Teknikerreko zuzendari orde nagusi Andrea, Gipuzkoako ataleko koordinatzaile jauna, Zentro Stirling neko zuzendari jauna, graduatu berriak, irakasleak, ikasleak, administrazio eta zerbitzuetako langileak, senitartekoak. Eta lagunak, arratsaldean guztioi. Gaurko ekitaldia berezia da, guztiontzako eta benetan niretzako gore bat. Egia da, kampuseko ikastegi guztietako aldu da neurrian behintzat titulazio ekitaldi guztietan egoten naiz. Datorren asten ezin izan dut, Malagatik ez zait iritsiko hegazkin hori, baina tira. Ondo ordezkatu egongo zarete, Xabier. Eta posgarria da ekitaldi honetan egotea, eta batez ere lankide izan diren langilei eskainiteko aintzatetzpenengatik. Memoria kaskarra daukat, baina oso kerrez baldin banago batzuk ezagunago egiten zaizkit. Carlos, Josean, Jose Ignacio eta Teresa. Eskerrik asko, 25 eta 42 urte unibertsitate honi eskaintzagatik, edo eskaini izanagatik. Eskerrik asko guztioi, era batera edo eta bestera, eskola hau, unibertsitate honetako, zentru garrantzitsuenetako bat bihurtzegaitik. Para las tituladas y los titulados, la universidad es una experiencia, casi diría que única. Y estoy seguro de que habrá algún aspecto en vuestras vidas en las que, gracias a la universidad, a esta universidad, somos algo mejores. Ahora que habéis recibido vuestro diploma, iniciaréis una trayectoria profesional en beneficio no solo de vosotros mismos, sino también de la comunidad, de la sociedad a la que servimos. Estoy seguro que en los próximos años, mis antecesores ya han comentado cuáles son las cualidades a las cuales deberíais de atender, pero yo creo que mencionaré una: el miedo no es ni buena compañera y no debéis de tener ningún tipo de miedo. Os enfrentaréis a retos. Es más, diría que los retos más complicados en la vida son los más interesantes para aprender, aunque a veces no entendamos muy bien el porqué de estos retos, porque la vida es así, tiene sus caprichos y aunque no sean deseados, surgen espontáneamente. Sí he de añadir que a mí me ha llamado mucho la atención, recientemente he estado en Estados Unidos y los retos sí, caerse y levantarse está bien, pero necesitamos de una red de apoyo mínima, red de apoyo que yo allí no la he visto y existe el riesgo de que caigas definitivamente. Eso aquí, afortunadamente, yo creo que entre todos hemos sido capaces de tejer una mínima red de apoyo para que aquellas personas que en un momento determinado de la vida caen, no pasa nada, tienen su opción y oportunidad de levantarse. Y repito, para mí es el mejor aprendizaje porque esos momentos difíciles y complicados es donde uno da lo mejor de sí. Este centro, la escuela, os ha preparado para asumir estas responsabilidades y aunque hoy no seáis del todo conscientes de ello, tenéis las herramientas profesionales, José Ignacio lo ha comentado, éticas, humanas e intelectuales adecuadas para tomar decisiones cuando sea necesario, seguro con eficiencia y honradez y calidad humana. En nombre de esta universidad, que espero no olvidéis, os agradezco que hayáis compartido parte de vuestra juventud y de vuestras ilusiones con todos nosotros y os transmito nuestros mejores deseos. Sé que habéis atravesado, esperemos, una trayectoria vital compleja para todos, pero sobre todo en vuestro caso, porque esta pandemia, que no la conocíamos, yo creo que algo nos ha enseñado. Y yo creo que este reto también es un buen aprendizaje. Ez du gehiago luzatu nahi, eskolako zuzendaritza, irakasleak, eta administrazio eta zerbitzuetako langileak zoriondu nahi ditut, egindako lan bikainagatik. Eta jakina zorionak eman behar digu baita ere, nola ez gaur diplomatu berri zareten guztioi energia berriztagarrien ingenieritza graduko 9. promozioko titulatu nahi.
zuen aleginagatik eta dedikazioagatik. Hemendik aurrera, itxaropenez betetako etorkizun profesionala irekiko da zuen aurrean. Eta espero du jakinduriaz aprobetxatzen jakingo duzuela, jasotako prestakuntza bikaina, bai zuen ezagutzak eta lanbide heziketa zabaltzeko, bai lan mundura jauzi egiteko. Eta amaitzeko, gure unibertsitateko leloak dioen bezala, eman eta zabaltza zuen. Eskerrik asko. Ja, esker, Agustin. Orain, ekitaldiarekin amaitzeko Euskal Herriko Unibertsitateko abesbatza entzuteko plazerra izango dugu. Ahora, para finalizar con este acto de graduación, tendremos el placer de escuchar al coro de la Universidad del País Vasco.
Con esto concluimos la ceremonia de graduación. Agradecemos a todas y a todos su presencia. Despedimos a nuestros egresados y egresadas, confiados en que transformarán el mundo hacia un futuro mucho más sostenible. Nosotros seguiremos muy de cerca vuestros progresos, siempre muy orgullosos de todos ellos. Y recordad que esta siempre será vuestra segunda escuela, pues vuestra segunda casa. Enhorabuena y que vuestra luz brille en esta nueva etapa de vuestras vidas. Honekin ekitaldia bukatu dugu. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Eta agur esaten diegu gure egresatuei mundua etorkizun iraunkorrago baterantz eraldatuko dutelakoan. Guk oso gertutik jarraituko ditugu zuen aurrerapenak. Beti oso harro haietaz, guztietaz. Hau izango da beti zuen bigarren etxea, gogoratu. Zuen argiek distira egin dezatela zuen bizitzaren aldi berri honetan. Eta orain luntza izango dugu Polikiroldegiko instalazioetan, hemendik irten da eskubira. Ahora tendremos un lunch y podré en las instalaciones del polideportivo que se accede saliendo de aquí y a la derecha. Os acompañarán, habrá personal para acompañaros a las instalaciones. Eskerrik asko guztioi.